Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Amigos, bienvenidos a Profundizar. En esta mañana estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra de Dios. Hoy tenemos el tema titulado Grupos Pequeños, una idea de Dios, y por eso comenzamos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día te agradecemos que tú nos permites estudiar tu palabra y queremos, Señor, que tú nos enseñes a través del Espíritu Santo la verdad, para que no solamente escuchemos tu palabra, pero también vivamos conforme a ella. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a compartir un poco acerca de los principios que se encuentran en la Biblia para tener esta idea de grupos pequeños. Primeramente vamos a ver cómo Dios, en la deidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, realmente tienen esa unidad, ese núcleo que puede ser la base o el principio del grupo pequeño. Por esto la idea de tener un grupo pequeño no es una idea humana, no es un concepto nuevo, sino realmente se origina en Dios mismo, en esa unión que tiene Dios con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por eso trabajemos en esta mañana buscando en la palabra de Dios acerca de lo que significa realmente esta unidad y cómo esta unidad desarrolló las cosas. De hecho, la creación misma es un ejemplo de la unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Notemos allí cómo se comienza este trabajo de unión, de creación, mejor dicho, y cómo se hizo en base a la unidad que había entre la deidad. Dice allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí notamos cómo en la creación de todas las cosas, al inicio de todo lo que el Señor iba a crear y formar en la tierra, nos dice allí de que antes de que tuviese forma, antes de que sea llenado de todos los elementos hermosos, vemos de que estaba ya Dios presente en forma plural. Nos dice allí de que estaba Dios y que estaba el Espíritu Santo en la faz de las aguas, indicándonos de que hay un trabajo plural, en conjunto, para formar la tierra. Notemos lo que nos dice también en el versículo 26 de Génesis 1. Dice allí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Es así como vemos cómo en la creación del hombre Dios nos habla de forma plural. Dice él, hagamos al hombre, indicando de que era un conjunto, un trabajo en conjunto de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como leemos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, lo siguiente: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Es así como vemos como la Biblia nos dice de que Dios el Padre, que nos habló a través de los profetas, que nos habló a través de Cristo, Él hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Vemos aquí la unión de la deidad, esa unión perfecta, ese núcleo de trabajo conjunto para formar la tierra, para hacer todas las cosas y darnos la evidencia tangible de que existe una unión, un trabajo en conjunto, un grupo pequeño en el cielo. Y este núcleo de Dios, que es en tres, en uno, nos muestra esa misma evidencia, esa misma experiencia que Dios quiere que tengamos. De hecho, la misma creación nos habla acerca de esto, nos muestra que hay una unión, que debe existir un trabajo conjunto para lograr objetivos. Notemos cómo nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Aquí vemos cómo la Biblia nos indica, nos confirma de que las cosas creadas, los elementos visibles, lo que es la naturaleza, nos afirma, nos testifica de la deidad, del poder de Dios. Y de hecho, vemos que la unión que existe en la deidad se ve de una forma visible, tangible en la creación, ya que todo elemento creado, todo ser vivo, nos muestra de que tiene que tener una unión con algo, con otro ser, para poder procrear, para poder tener una expansión, una extensión de su especie. Esto nos muestra que Dios tenía ese concepto de crear núcleos, crear esta obra de procreación, de trabajar en conjunto con otro para poder tener hijos, como una manera de mostrarnos, darnos una pequeña vislumbre de lo que significa la unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese núcleo que existe en la deidad. Y esto será realmente algo que nosotros podemos ahora imitar, transformar en una experiencia viva cristiana para alcanzar un objetivo grande para Cristo. Y Cristo y su Padre y el Espíritu Santo trabajaron siempre en conjunto durante toda la creación y también en el plan de redención. Veamos cómo Cristo y el Padre y el Espíritu Santo trabajaron en favor nuestro cuando nos dice la palabra de Dios lo siguiente, primeramente en Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así como vemos como el Padre nos amó tanto a nosotros que entregó a su único Hijo, dio a su Hijo unigénito para salvarnos del pecado, para poder rescatarnos de esta desgracia que hemos caído por desobediencia a su santa ley. Y notamos así como el Padre entregó a su Hijo en favor nuestro. Y esto nos muestra a nosotros cómo Dios trabajó por nosotros. Pero el Hijo no trabajó en desunión con el Padre, no hizo de una forma diferente al Padre. Notemos como nos dice Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos aquí como Cristo también eligió de forma voluntaria entregar su vida por nosotros. Él eligió por elección propia, no por fuerza, no porque era un designio de Dios, del Padre, sino porque Él también decidió en forma voluntaria trabajar en favor nuestro, entregar su vida por nosotros y rescatarnos del pecado. Por eso Cristo dio su vida, puso su vida en rescate por nosotros. Él tomó nuestra condena, Él tomó nuestra desgracia, Él tomó nuestro pecado y se hizo pecado por nosotros para poder redimirnos del pecado, para poder salvarnos del mal. Así vemos como Cristo trabajó también en favor nuestro, como Cristo también trabajó en nuestra redención y fue una obra conjunta. Y también vemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, lo siguiente. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos muere en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Vemos así como el Espíritu Santo estuvo presente en la resurrección de Cristo, mostrándonos de que también es parte del plan de redención y que estuvo activo siempre en la unión de los tres para trabajar en favor de nosotros. Vemos así como el grupo pequeño de Dios, como esa unión de la deidad, nos presenta el trabajo conjunto en redención nuestra. Y de hecho el Espíritu Santo, tercera persona de la deidad, es aquella que nos da esa vida nueva, esa resurrección de la muerte a la vida eterna. Por esto es importante notar de que Dios nos permite, nos quiere dar esa unión de trabajar en conjunto, de tener un grupo pequeño para salvación de otros, para trabajar en favor de otros. Es importante notar de que el plan de Dios en diseñar este grupo pequeño, en diseñar este concepto, es para que podamos realmente trabajar en favor de la salvación de las almas. Como leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos así como Dios tiene un plan para nosotros. Vemos como la deidad, como ese grupo pequeño de Dios, ese núcleo de Dios, está trabajando en favor de nosotros para salvarnos, para llevarnos al arrepentimiento. Dios no quiere realmente demorar la venida de Cristo. Él no quiere que este mundo se mantenga más en pecado, pero por salvar a nosotros, por realmente redimir a cada persona, por dar una oportunidad a cada ser humano de arrepentimiento, Dios trabaja en conjunto. Los tres trabajan en conjunto para salvarnos. Y esa misma experiencia, esa misma unidad, pensamiento, propósito, es lo que Dios quiere que tengamos al formar grupos pequeños. Vamos a estudiar más de esto en los próximos días, pero lo importante es entender de que la base, el concepto del grupo pequeño realmente tiene un origen en Dios. Y esta será realmente la base para nosotros para comprender por qué es tan importante que tengamos esa unión, ese núcleo que Dios quiere que tengamos entre hermanos. Que Dios en esta mañana nos permita tener esa unión con Cristo, que tengamos esa visión, esa vislumbre de lo que significa tener esa unión con el Señor, para que podamos, por su gracia, alcanzar el objetivo